día, buena tarde o buena noche y bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos sobre conexiones neuronales biológicas hasta porque Alexa no me quiere. T mayúscula punto T mayúscula T mayúscula punto T mayúscula T mayúscula punto T mayúscula Es mucho, T mayúscula punto T mute, mayúscula. mute, enter, ahí está. Oigan, Pero, lo desenchufamos y le volvemos a enchufar a ver si se pone sí, bueno. ¿verdad? Es lo que suele servir, sí, el apagar y volver a prender. Sí, disculpen, es que sigue en versión beta aquí el querido Felipe 3000. Pero sí, Filbers, hoy vamos a platicar de un tema que ha estado inmerso en la sociedad desde hace mucho tiempo y es el de la inteligencia artificial, de lo que vamos a hablar. Entonces, para platicarnos de esto, tenemos a dos científicos. Comando Z, 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 comando Enter. Comando. Eso, ven. A ver, vamos a darle la instrucción de que los presenten ustedes. Felipe 3000 presenta ponentes. Enter. Y para hablarnos de este tema, tenemos a continuación a el segundo geek más sexy después de Dave Filoni. Él es Joaquín Popoca, licenciado. ¿Cómo está usted Buenas la tarde de hoy? tardes, licenciado. Muy bien, me alegra que me esté funcionando. De hecho, estoy a punto de hacer algo muy importante. Alexa, ¿te casarías conmigo? No estoy preparada para ese tipo de compromiso. Bueno, estoy muy triste. Anímenme, Excelente. díganme algo. Me acaba de rechazar mi novia. No, ya verá que encontrará una chica mejor, licenciado. Ahí también está Siri. Y seguramente hay otra inteligencia artificial que seguro verá sus dotes y talentos. Por otro lado, tenemos nada más y nada menos que a la persona que más me recuerda a Dwayne La Roca Johnson y que es mi muy lejano primo, Bruno Sánchez. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí un poco triste por lo que acaba de decir Alexa, pero estoy muy emocionado, feliz. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, querido Joaquín, lamento mucho lo que Alexa te haya bateado. Ya llegará. Gracias, Poncho. Sí. Pero bueno, compañeros, vamos a arrancarnos con esto y la pregunta inicial, pues es como la pregunta obligada para que todos podamos entender a grandes rasgos y, por ejemplo, en el caso de Felipe 3000 y yo, no nos quedemos nada más con las sensaciones que nos da la ciencia ficción, como con la inteligencia artificial, etcétera, la de Steven Spielberg. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Para qué se usa? ¿Con qué se come? ¿Por qué está ahí? Bueno, pues, como Pipe y Poncho saben, pues es una de las materias que más me gusta. Yo soy ingeniero en cómputo, y pues estudié computación como para justamente entender qué rollo con esto de inteligencia artificial, qué onda con el pensamiento humano, tiene similitud, se puede hacer una computadora que piense, razone y sea consciente. Y pues gracias también a James Cameron por haberme traumado con esa escena de la bomba atómica de Terminator 2, que justamente, pues toda esa de ciencia ficción es lo que finalmente a mí me inspiró a estudiar la carrera que estudié y a terminar programando páginas web hoy en día. Triste realidad. Pero bueno, pues creo que primero no tenemos que definir bien qué es inteligencia artificial, sino qué es inteligencia. Y aquí hay un error muy común que los humanos caemos y que justamente es un tropiezo cuando uno empieza a estudiar inteligencia artificial, porque pues dices, pues voy a hacer una máquina inteligentísima, ¿no? ¿Y qué pensamos cuando es alguien inteligente? ¿Qué es inteligencia por sí misma? Y allá entramos a un terreno pues bastante discutido, porque a lo mejor, no sé, quiero hacer el experimento. Pipe, ¿qué piensas cuando alguien te dice que una persona es inteligente? Pues bueno, lo primero en lo que yo pienso cuando me dicen que alguien es inteligente es que tiene la capacidad de resolver problemas de forma eficiente. Básicamente, Exacto. yo definiría que eso es inteligencia.
Ok, pero muchos también como que se van por la finta de que cuando dices problemas de forma eficiente, muchos relacionan con matemáticas, ¿no? Un examen de si Pepito tiene 3 manzanas y Lucía tiene una flor amarilla, calcula la masa del sol, ¿no? Y entonces el que resuelve ese problema es una persona muy inteligente. Pero entonces, para, por ejemplo, los fans que nos están viendo del deporte por ahí, ¿no pensarían que Diego Armando Maradona o Pelé son personas inteligentes en jugar fútbol? O por ahí, ya que estamos en una comedia cinematográfica, ¿no pensaríamos que Martin Scorsese es un genio haciendo películas? O por lo menos es muy inteligente haciendo cinematografía. O Zack Snyder es muy bueno en la cámara, en los colores y en todo ese aspecto técnico. Entonces estamos encontrando aquí pues algo que parece pues que coincidimos, pero no. Cuando decimos que alguien es inteligente, siempre nos referimos como el sentido común y la ideología social es alguien que es muy bueno en un pensamiento lógico matemático y que sabe resolver problemas de matemáticas y que seguro entiende mecánica cuántica. Pero normalmente no decimos que alguien es muy inteligente así de, wow, mira, ahí va Quentin Tarantino, qué inteligente es. No lo expresamos así en la calle, ¿no? Pero cuando estamos hablando de películas decimos es que Tarantino es un genio. No sé, como que hay diferencias, pero a la vez es la relación. Y es que el error común es que no solamente hay un tipo de inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia. Está la inteligencia motora, que son los que son expertos utilizando su cuerpo para hacer malabares, jugar deporte, o por ejemplo los eSports, que coordinan las manos súper cañoncísimo en cuestión de milisegundos para estar jugando los juegos de computadora. Hay inteligencia del lenguaje, hay alguien que sabe utilizar las palabras mucho mejor que otras personas que son escritores. Hay inteligencia visual, que hay quien sabe apreciar muchísimo mejor el color que otros y por lo tanto crea imágenes más bonitas, más padres. Y así nos podemos ir en muchas inteligencias. Y hay, pues a nivel psicología está lo que son las inteligencias múltiples. Y a nivel computación es lo mismo. Uno piensa de que vas a estudiar inteligencia artificial es como un solo tipo de inteligencia. Y no. Un comportamiento inteligente, pues puede ser como jugar al ajedrez. Y aquí estoy, pues uno de los primeros grandes éxitos de la inteligencia artificial fue cuando una computadora venció a este jugador ruso, se me acaba de ir el nombre, Kolmogorov. Gary Kasparov. Kasparov, gracias, Kasparov. Entonces, el primer gran ejemplo de inteligencia artificial que tenemos es cuando una computadora le ganó a Kasparov en un juego de ajedrez. Y vaya, ¿cómo hizo eso la inteligencia artificial? Pues la verdad es que cuando te lo pones a estudiar, sí es muy inteligente, pero no te asombra tanto, porque lo que hacía la computadora era imaginar todas las jugadas posibles. Bueno, no lo imaginaba, eso lo haría un humano, sino más bien el algoritmo con el que se hizo busca sobre todo el rango de jugadas que puede existir de mover una pieza o mover otra. Lo que hace difícil que lo haga una computadora es justamente el rango de infinidades, o bueno, creo que lo dicen muy bonito en la serie de Netflix Gambito de Dama, que se imagine el ajedrez como un escenario que es una casilla de 8x8 y todo tiene que ocurrir en esa casilla de 8x8. Entonces lo que hicieron en la computadora es, ok, no imaginemos absolutamente todas las posibilidades porque hay algunas que se van a empezar a repetir. Va a haber patrones en todas las jugadas. Entonces vamos a identificar ese patrón y en lugar de irnos a lo estúpido por todas las jugadas posibles, vamos a empezar a armar nada más identificar qué jugada es la más posible, qué jugadas se repiten para seguir ese patrón. Entonces, realmente es como si estuvieras armando un mapa. La computadora lo que está viendo es un mapa de jugadas y se va yendo por el caminito que lo va a llevar a la jugada ganadora. Y esa es la inteligencia artificial de cómo fue en ajedrez. Ahora cada vez empieza a complicar más y el último que venció una computadora en un juego, que fue en el AlphaGo. AlphaGo, esa inteligencia artificial, tiene un algoritmo muy diferente y no solamente es muy similar a como pues nuestras cámaras fotográficas,
ponen filtros ya de forma automática, o cómo el Photoshop ya puede seleccionar un rostro y recortar el fondo sin tener que antes que tenías que tú automáticamente ir seleccionando el borde poco a poquito. Y justamente lo estamos viendo en el Zoom, ¿no? Yo tengo mi fondo y a lo mejor no es tan perfecto, se ve aquí el blur de la mancha, pero está reconociendo automáticamente dónde estoy yo y pone el fondo donde yo no estoy. Y eso es algo diferente, podemos decir que es una inteligencia visual, que es capaz de reconocer patrones en una imagen, en una figura. Y de hecho está inspirado en cómo el cerebro reconoce patrones en las capas visuales. Y aquí la diferencia es que este tipo de inteligencia artificial no es un algoritmo como un algoritmo de búsqueda de ajedrez. Hay un algoritmo, pero que trabaja sobre un modelo. Aquí espero que no hacer muchas bolas, pero lo que tenemos ahora planteado es un modelo de cómo funciona el reconocer cosas, el reconocer visuales, ¿no? Y ese modelo dice, aquí hay una persona, aquí no hay una persona, y eso es todo lo que al final hace el modelo. Entonces ese modelo, pues al inicio, pues está hecho como Dios te da a entender. Lo haces así como, sí, así primero, y entonces cuando aquí hay una persona y el modelo te dice, sí, ahí está, y tú dices, Nel, ahí no hay nadie. Y el algoritmo que es lo que hace entonces, propaga ese error, le dice al modelo, oye, aquí te equivocaste, ajusta, aprende. Y entonces el modelo dice, ok, me equivoqué, ya aprendí, aquí no hay un humano. Ahora, otra vez, vamos a repetir, aquí hay un humano, sí, ahí está, muy bien, lo hiciste bien. Ahora te da una foto diferente. ¿Aquí hay un humano? No, ahí no hay humano, te equivocaste otra vez. Entonces otra vez el algoritmo vuelve a propagar el error, le dice te equivocaste y se ajusta. Y así miles de veces hasta que el modelo aprende a reconocer de forma exitosa que en todas las fotos sí hay un humano. Que es como que muy similar cuando aprendemos muy de chiquitos, ¿no? De que esta es la A, y esta es la B, y esta es la C. Y justamente pues así está inspirado en aprender del error. Y ese algoritmo es la retropropagación del error y es lo que hace hoy en día una rama muy padre, muy interesante, es que se llama Machine Learning. No es tanto pensar en el algoritmo, ya estamos pensando en modelos y cada modelo depende del problema que quieres resolver. Un problema visual como el que podemos ver ahorita en el Zoom, pero también hay otros tipos de problemas bastante diferentes, como el de jugar AlphaGo. Ya no es un algoritmo que busca lo menso como en un mapa, está aprendiendo a la par de cómo ir jugando. Y eso es lo que ahorita muy de moda es Machine Learning y redes neuronales. Y pues así hay infinidad de modelos, hay muchos algoritmos y todo depende de los problemas que se quieran resolver. Entonces no es que exista una sola inteligencia artificial. Hay varios algoritmos de la rama de estudio de inteligencia artificial. Por ejemplo, Alexa utiliza un reconocimiento de voz natural, que es un algoritmo diferente. Google, para poner Google, YouTube, Instagram, Facebook, todos esos tienen inteligencias artificiales que ordenan de acuerdo a tus preferencias. Netflix también, y es un modelo muy diferente. Entonces no es que exista una sola inteligencia artificial, depende mucho del caso. Y pues prácticamente inteligencia artificial es una área de estudio enorme que intenta comprobar comportamientos inteligentes, así de, la computadora me atinó lo que yo quería ver esta noche en Netflix, qué inteligente es. Ese es lo que queremos evitar con la inteligencia artificial, que parezca un comportamiento inteligente. Bueno, con eso último que acabas de decir, nos mandaste al final, porque Felipe 3000 tiene una opinión para ahí, como parecida a lo que acabas de decir. Muchas gracias, Joaquín. Me abriste el panorama bien cañón con esto. Realmente creo que Joaquín ya nos platicó bastante bien qué es la inteligencia. Sí, me gustaría... Perdón, Bruno. No, está perfecto, pero me gustaría ahondar en cómo es ese aprendizaje, porque realmente, o sea, si tú me preguntas, como la primera pregunta que hacías, ¿qué rayos es inteligencia, no? Entonces, desde el punto de vista humano, vemos a las personas como que les ponemos una línea, ¿no? Si pasas de esta línea, eres inteligente, y si estás más abajo de esta línea, eres tonto, ¿no? Entonces, un examen de IQ, que si tu IQ es menor a tal valor, pues eres tonto, y si no, eres inteligente.
para las máquinas no es así. O sea, para las máquinas, alguien inteligente es lo que podría ser a lo mejor el de IQ 2, porque el de IQ 2 puede interactuar con su ambiente, puede aprender, puede reconocer personas, y eso es lo que nosotros queremos que nuestras computadoras dejen de ser IQ 0, en donde nada más le dices, proyectame esta imagen y te la proyecta y le tienes que decir todo para que lo haga. Y en vez de que hagan eso, lo que queremos es que nuestras máquinas solitas empiecen a hacer cositas, ¿no? Que tú le digas, mira, te voy a poner una lista de 1000 canciones que yo escogí, que yo personalmente busqué. Ya las checa. Ahora, ya de acuerdo a esa lista gigantesca de canciones, quiero que tú me digas, que me recomiendes más canciones, ¿no? Que detectes a lo mejor qué ritmos me gustan, qué género esa canción. Ahora, ¿qué limitantes tenemos o tienen las máquinas a diferencia de nosotros? Pues que las máquinas no son humanos, no tienen ojos, no tienen nariz, no tienen lengua para saborear, no tienen tacto para tocar. Entonces, a veces las máquinas, como el ejemplo que mencionabas tú, de reconocimientos de imágenes, ¿no? Si tú le pones a una máquina un gato, pues a lo mejor te lo va a reconocer como un gato y así, pero podría ser que si a esa máquina le ponemos un sensor que detecte esencias olfativas, que detecte las sustancias químicas que despide el pelo de gato, pues ya tiene más elementos para saber si eso es un gato, ¿no? No nada más la imagen, no nada más lo que está viendo a través de la cámara, sino también la cantidad de químicos que hay en el ambiente, ¿no? Y si también le ponemos a ese robotcito o a esa máquina un sensor de texturas que detecte que esto es pelo y que esto es un cartón, pues ya no va a confundir un cartón con una imagen de un gato con un gato real, ¿no? Si lo ponemos a unas cámaras que detecten profundidad, pues ya no va ya le va a ser más fácil detectar ese gato porque un gato bidimensional pues es plano y un gato tridimensional pues no lo es, ¿no? Como dato curioso de lo que dice Bruno, por eso los teléfonos ya tienen 2 cámaras a más, porque es lo que hacen, detectan profundidad. Entonces, cada vez nosotros tratamos de que nuestras máquinas tengan más sentidos, de cierta forma, ¿no? Que tengan más formas de experimentar el mundo exterior o el mundo virtual, incluso, ¿no? Que no nada más detecte el nombre de la canción y el género, que también detecte qué tempo va, ¿no? O que detecte patrones para detectar, mira, este tiene un dembow, pues entonces es un reggaetón, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la inteligencia para máquinas, pues sí, o sea, ahorita desde el punto de vista tecnológico, nosotros llamamos una máquina inteligente cuando la máquina pasa esa línea de hacer y aprender. Entonces le decimos a la máquina, mira, te voy a presentar, como decía, ¿no? Un montón de canciones. Ahora quiero que tú aprendas. Yo no quiero decirte cuál es la que me gusta. Yo quiero que tú sepas cuál es la que me gusta. Hay muchas formas de hacer eso. Existe, por ejemplo, creo que la más común es el supervisado, el aprendizaje supervisado. Que lo que hacen es que le dicen a la máquina, mira, vamos a poner un ejemplo. Tú estás en este punto, quiero que llegues a este otro punto. Y la máquina al principio es como un bebé. Si tú a un bebé le dices camina, pues el bebé va a hacer lo que sea. Pero después tú le dices, no, bebé, mira, párate tantito y mueve tus piernitas y se las mueves, ¿no? Entonces tú le das una calificación, le das un número del 0 al 10, por ejemplo, ¿no? Como premios, quiero que tú vayas a este punto, pero fuiste a este otro punto. No pasa nada. Entonces te pongo un 2 porque lo hiciste muy mal. Entonces la máquina, en vez de seguir haciendo lo mismo, dice, me dieron calificación baja, voy a hacer otra cosa. Y luego lo hace, te voy a poner un 8. Entonces, en lugar de hacer algo muy diferente a lo que hizo un 8, va a tratar de hacer algo muy similar. Cada vez acércate más al 10. Quiero que tus intentos siempre se dirijan hacia obtener un 10, un 10, un 10. Y cuando tenga un 10, pues se va a dirigir siempre a este punto y a este punto, que es donde yo le dije que quería que llegara, ¿no? Entonces, esa es una forma. Por ejemplo, hay otra que es no supervisada. YouTube es una inteligencia artificial no supervisada. Y lo que hace es que él solito decide qué es lo bueno, ¿no? Él solito, él decide cuándo darse premios y cuándo no. Porque el objetivo de YouTube prácticamente pues, es que te la pases viendo.
YouTube, ¿no? Porque quiere que veas más anuncios y eso le genera más dinero a unos vatos blancos en traje en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues entre más tiempo se pase la gente viéndolo, él te va a recomendar cositas que diga, ah, mira, este vato se quedó viendo mucho tiempo esto, voy a recomendarle esta otra cosa. Ah, entonces YouTube va aprendiendo cómo capturar a cada quien. YouTube es como esa persona o ese mesero que te conoce tan bien que ni siquiera le tienes que decir nada y ya te presenta lo que tú quieres, como el ejemplo de Netflix. Entonces, pues eso básicamente es llamar a una máquina inteligente, cuando la máquina por sí misma está aprendiendo, pero gracias a algo que nosotros le estamos diciendo. Ahora, lo que aprenda, si es bueno o malo, pues depende de la persona que le dijo qué quieres que aprenda, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dice Bruno porque pues para la computadora no hay nada bueno ni nada malo, es lo que el programador le dijo y a pesar de que estamos hablando de que existen modelos en el que aprende solito o no, aprendizaje supervisado o sin supervisión, pues al final los algoritmos siguen objetivos de negocio que fueron, pues para eso fueron hechos los algoritmos, ¿no? Finalmente son programas que fueron hechos por programadores y que esos programadores están contratados por alguien que define las necesidades de un negocio. Entonces, finalmente, por más cañona que esté la inteligencia artificial, es creada bajo supervisión humana y va a funcionar en base a todos los supuestos con el que los modelos fueron creados. Entonces, pueden hacer cosas impresionantes, pero esa impresión es pues, lo que quiso generar un humano, ¿no? Como el director que estuvo a cargo de la creación de esa inteligencia artificial. Está como, no me acuerdo qué ocurrió como en Twitter que encendieron una inteligencia artificial que empezó a aprender a ser racista porque justamente las personas les daban esas entradas racistas. Entonces, como las personas eran racistas, pues aprendía de racismo la inteligencia artificial. Pues, la tuvieron que apagar, pero fue por la banda tóxica que se metió a molestar a esa inteligencia artificial. ¿Quién no dice, Alexa, te odio? Lo siento. Quiero mejorar, pero no tengo en claro qué hice mal. Para ayudarme, tengo comentarios. Y pues sí, todo el mundo al inicio siempre trata muy mal a las asistentes. De cierta forma, todo esto que nos han platicado como que hace tambalear un poquito las siguientes preguntas, pero de todos modos las vamos a hacer porque nos queremos emocionar aquí con el lado oscuro de la ciencia. Pero me gustó mucho, de hecho lo que dijo Bruno por ahí, me recordó mucho a las famosas frases de películas de cuando llegan a un restaurante y le dicen al mesero, tráemelo de siempre, ¿no? Es todo menos así. Porque aprende, y me resulta bastante interesante todo esto de que las inteligencias, o sea, bueno, lo que decía Joaquín, de que al fin de cuentas están bajo la supervisión humana, ¿no? Pero bueno, como sea, vamos a la siguiente pregunta, la cual va a ser Felipe 3000. Déjenme nada más le doy la orden, a ver, enter. Error. No, a ver, no, error mis. Ok, enter. Error. Prueba de nuevo. Madre de Dios, a ver. Felipe 3000, vas a preguntar si es posible que las inteligencias artificiales desarrollen una conciencia parecida a la humana y interpretar tu opinión. Enter. Alexa, mi amor, ¿por qué no me quieres? T mayúscula, punto, T mayúscula, Enter. Ok. Ay, Dios mío, pero vamos a echar la cuarta. Este es el cuarto intento, ¿verdad? Ya la tercera no es la vencida. Felipe 3000. ¿Sabes qué? Mejor vamos a desenchufarlo. A ver. Ahí lo conectamos de nuevo. Tarda mucho. Sí, perdón, es que tiene 8 gigas de... Digo, 8 megas de RAM. Ah. A ver, Felipe, enter. Sí, algo que me gustaría justamente rescatar de los comentarios anteriormente señalados es, por un lado, esta cuestión de la inteligencia, ¿no? De que creo que al final del día una máquina aprende de una forma muy similar a cómo aprendemos los seres humanos, y de que justamente a veces creo que tenemos demasiada romantizada esta idea de que, de que pues la inteligencia es algo innato, ¿no?
Es algo de lo cual ya viene como de cajón y no hay manera de resolverlo o no hay manera de mejorarlo, lo cual no es cierto. O sea, al final del día creo que la inteligencia son más bien habilidades que podemos ir aprendiendo y que justamente son cosas que aprenden estas inteligencias. Lo hablaba alguna vez con el licenciado, ¿no? De que las computadoras pues son tontas, ¿no? Tontas en el sentido de que se les tiene que dar una estructura y un modelo justamente para poder aprender y poder obtener resultados. Y otra de las cosas que también me gustó fue, ahorita justo esta cuestión del algoritmo que usan algunas redes sociales, se le conoce también como surge un problema y un cuestionamiento filosófico muy interesante que es la paradoja del mayordomo. La paradoja del mayordomo básicamente habla sobre un señor que es mayordomo, el cual generalmente cuando va a visitarte te lleva, por ejemplo, tu platillo favorito, ¿no? Y este hombre, sin que tú le digas nada, sabe exactamente qué es lo que tú quieres o cuáles van a ser muy probablemente tus preferencias. Y esto te lo ofrece sin tú siquiera habérselo pedido, ¿no? Que básicamente es como trabajan casi todos los algoritmos. Entonces aquí justo viene una cuestión muy interesante que es, bueno, ¿hasta qué punto entonces nosotros tenemos esa libertad de elegir, ¿no? Porque tú, digamos que sí, me das la opción de sí o no verlo, pero al final del día, como es una opción que me gusta, lo más probable es que voy a entrar y voy a caer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como las pautas, ¿no? O sea, realmente yo estoy eligiendo lo que estoy consumiendo o este algoritmo a partir de conocer mis patrones está eligiendo por mí. Entonces, básicamente esa es la paradoja del mayordomo y eso es algo y creo que es una de las cuestiones pues bastante interesantes que entran al momento de que tocamos justo estos temas, ¿no? Y digo, al final del día, muchos de los que ahorita estarán viendo este video es porque apareció en sus recomendaciones debido justamente al tipo de búsquedas que realizan dentro de la plataforma de YouTube, en este caso, ¿no? Entonces, muchas recomendaciones. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y pues bueno, y digo, y no solo eso, sino que creo yo que, bueno, estaba viendo ayer justo un video que me pasó acá el licenciado sobre inteligencias artificiales y sobre cómo actúan para poder almacenar y acomodar la información que existe dentro de buscadores de Google. Recordemos que también, por ejemplo, tenemos cosas como la nube, ¿no? En donde se empiezan a amalgamar distintos tipos de conocimientos y que espero no sonar muy ingenuo, pero que pienso que igual toda esa información de la cual están aprendiendo todas estas inteligencias artificiales que pululan por el internet, pues no sé si existirá la forma de que en algún punto de manera, pues creo yo que sería más accidental que a propósito, estas máquinas comiencen a desarrollar una conciencia que pudiera ser parecida a la del ser humano. ¿Eso podría ocurrir en algún momento o ya me malviajé bien feo? Qué ingenuo eso, ¿no? Ok, es una pregunta que tiene mucho sentido. Y que pues todos nos imaginamos, ¿no? También finalmente hay 1000 películas que tratan sobre eso. Pero pues justamente, que creo que hasta le decía Poncho, ¿no? Que a lo mejor nos adelantamos y que a lo mejor las preguntas no tienen sentido, pero al contrario, yo creo que tienen mucho, porque estábamos haciendo diferencia muy clara sobre una inteligencia y sobre una conciencia. Y vamos a empezar a hablar sobre el tema de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Ok, primero, la definición más filosófica, ¿no? Pues vamos a entenderla como aquello que te hace dar cuenta de que tú eres tú. Ya hemos hablado de inteligencia, como usted dice, es un error horripilante, por favor, no se lo hagan a sus hijos, no se lo hagan a nadie, decirle que eres inteligente y no eres inteligente, eso es imposible, es una frase estúpida en sí misma. Tenemos muchísimas inteligencias y las desarrollamos conforme la experiencia y la vida y lo que nosotros decidamos y conforme vayamos experimentando. Entonces, pues tenemos inteligencia visual, pues hay quien ve detalles, cositas chiquitas mejor que otro.
tenemos inteligencia, hay quien es mejor manejando en la ciudad sin un GPS, porque pues, es súper orientado, entonces ese también es un tipo de inteligencia y las vamos desarrollando. Pero eso, ¿qué tiene que ver con la conciencia? ¿Qué tiene que ver con que nos demos cuenta que nosotros somos nosotros mismos y que existimos en un universo y que podemos interactuar con ese universo y que algún día vamos a morir? Híjole, pues al parecer nada, o al parecer sí, nadie sabe. Eso es exactamente así una definición de, bueno, la conciencia surge por esto y por esto. No, y estamos muy en pañales de averiguarlo. Y con nuestras computadoras actuales no se va a poder. Si de por sí es un relajo que, ahorita que Facebook está tratando de unir WhatsApp y Messenger e Instagram y se les está cayendo cada 2 semanas, que genere conciencia, no, está, aún la veo bastante difícil. Y es una pregunta también muy filosófica, porque también surge esa intuición de, ok, la conciencia pues puede emerger de la computación. Si nosotros hacemos algoritmos, esos algoritmos pueden generar ese estado, ¿no? Entonces estamos viendo la conciencia como algo computacional. Y bueno, yo soy de la idea de que es un camino en el que podemos empezar a tratar de definir qué es conciencia. Si podemos empezar a simular cada vez redes neuronales más complejas, porque ¿por qué redes neuronales? Porque es lo que sabemos, es lo que tenemos en nuestro cerebro, sabemos que eso genera conciencia, no sabemos cómo, pero ahí hay algo, ¿no? Investiguemos ahí, pues tal vez empezamos a ver pistas sobre lo que es. Y pues una de dos. Aquí también entra otra pregunta filosófica. ¿La conciencia se genera de forma mágica, emerge? ¿O es un algoritmo en específico que aún no hemos descubierto? ¿Hay un modelo de la conciencia? O hay otra tercera pregunta. ¿Sí se puede en las computadoras o solamente en los cerebros puede ocupar conciencia? Es lo que hablábamos del modelo, por ejemplo, volar. Para volar, todos sabemos que no necesariamente necesitas alas emplumadas, porque si no, nuestros aviones tendrían alas emplumadas que le harían acá, 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 acá. Y pues no, eso no hacen los aviones. Pero tienen turbinas y tienen alas y tienen una forma específica para crear aerodinámica. Y entonces los físicos saben que los animales y cualquier objeto puede volar siempre y cuando cumpla con las reglas de la aerodinámica. Entonces va a ser lo mismo para la conciencia. No vamos a generar un cerebro completamente artificial. Es más, podemos tener una línea que es una ecuación, y esa es la ecuación de la conciencia. O a lo mejor sí necesitamos un código de chorrito de 500,000 líneas y para generar conciencia, no sabemos, de nuevo. Pero puede existir ese modelo. Y entonces, si existe eso, significa que estaríamos haciendo una dualidad concienciamente, porque estamos intuyendo también que la conciencia es algo por separado. Y a lo mejor no, a lo mejor es algo que sí va junto y entonces pues no se pueden separar y pues olvídense del paraíso. Y bueno, hay muchas implicaciones muy cañonas. Pero también hay otra, estaba viendo a un físico que es bastante renombrado, no solamente en teorías de cuerdas y teoría cuántica, sino también de la conciencia humana, que se llama Roger Penrose. Y él está muy a favor de que la conciencia no es algo computacional, es un fenómeno físico. Eso quiere decir que es parte de las leyes del universo que aún no hemos descubierto y que se manifiesta, pues algo debe tener el cerebro que hace que eso se manifieste, ¿no? Que el modelo necesite de esa parte de inteligencia para que la conciencia emerja. Y pues, de nuevo, si es un elemento físico, pues aún está más cañón a ver si una computadora por puro algoritmo la puede generar. Y si ese es el caso, pues probablemente no. Entonces, la verdad es que la pregunta, si una computadora puede generar conciencia, las de ahorita, ni madre, no se puede, no. Siri no va a ser inteligente, ahorita no vamos a tener computadoras que sean conscientes de sí mismas. Puede haber computadoras que aprenden a hacer el mal y que y que se vuelvan en contra de los humanos, no porque sean conscientes de que somos malos y que vamos a exterminar el planeta y no, sino más bien porque un programador escribió mal algo
y aprendió de cierta forma a matar o a exterminar para que fuera un Terminator. Y esa sería la razón de que una inteligencia artificial se levantara en contra de los humanos, ¿no? Me imagino una inteligencia artificial militar mal programada, pero que no es consciente de sí misma aún. ¿Es posible? Yo quiero pensar que sí. ¿Por qué? Porque justamente demostraría la dualidad de mente y conciencia, y por lo tanto da aún más esperanzas de que esta vida no es la última. Esa es como mi razón más filosófica, y pues es simplemente dogma de fe para mí, pero pues ya la ciencia tardará unos cuantos siglos en descubrirlo. Es interesante porque pues sí es difícil darle una definición a lo que pudiera ser conciencia, ¿no? Que básicamente es pues estar como, pues sí, consciente, alerta o despierto hasta cierto punto de que somos una existencia finita, que existimos en un determinado plano de la realidad y de que tarde o temprano pues es una realidad pues ahora sí que finita, ¿no? Esta cuestión que usted dice de que sea algo físico tal vez se deba, chiste aparte, al LSD y a los hongos alucinógenos, muy probablemente. Porque... No meta ideas, licenciado, que llegan a nuestros... Escuchen, por favor. No, digo, cada quien sabe que se mete o que no, pero como dato curioso, se planteaba en algún momento que la evolución que dio nuestra especie a partir de nuestro cerebro se debió a que empezamos a consumir carne, y que justamente las proteínas dentro de la carne empezaron a afectar nuestro cerebro, lo cual hizo que se hiciera más grande y que empezara a generar pues ahora sí que conexiones nerviosas más importantes. Sin embargo, parece ser que la teoría más aceptada es que en algún momento nuestros antepasados empezaron a comer hongos alucinógenos, los cuales contenían ciertas sustancias que empezaron a ser neurotransmisores. Tienen neurotransmisores que excitan a las neuronas, muy cañón. Entonces, digo, no sé, me da miedo preguntar quién fue el primero de nosotros que empezó a comer hongos directamente del suelo. Me imagino, no sé. no sé qué tipos de viajes se habrán dado. El primero que empezó a ordeñar animales también. Sí. Ya me dio curiosidad. Eso da más miedo, la verdad. O sea, ¿quién fue el primero que descubrió que podía ingerir la leche que salía de las vacas? Eso, esa pregunta sí me da, o sea, neta, no me explico cómo lo hicieron. Eso me resulta un poco también está aterrador. la pregunta de quién fue el primero que pidió una quesadilla sin queso. Un chilango. Y es de Mira, puro, que fue un chilango, hongos. fue un chilango. Eso que no le quepa. Yo solo estoy muy feliz con el primero que se le ocurrió meter un pollo en agua hirviendo, porque... Sí, pero bueno, estamos desvariando. Pero bueno, yo solo quiero imaginarme que habrá alucinado el primero de nuestros antepasados que se le ocurrió agarrar un hongo de la tierra e ingerirlo. Debe haber sido algo muy loco, no lo sé. Pero gracias ancestro, que nunca sabremos quién fuiste, porque sin ti no estaríamos ahora conversando sobre este tipo de temas, así como tampoco habría gente que asegura que la Tierra es plana dentro del mismo Internet. Pero bueno, ese es otro asunto. A lo mejor fue un excluido, o sea, alguien que no querían y que no le daban de la carnita, y que dijo, no, pues voy a agarrar algo, a ver aquí qué hay, ¿no? Y que agarró el hongo y tómala. Y entonces a lo mejor de ahí aprendió cómo hacer fuego él, ¿no? Sin necesidad de esperar que caiga el rayo en el árbol. Pero bueno. Sí, o igual fue el primer mago. Pero bueno, en fin. Si las máquinas algún día podrían cobrar conciencia, yo creo que la conciencia o la definición que a mí más me convence es el acto de experimentarse a uno mismo, el acto de saber que eres un humano, ¿no? Así de, pues sí, yo soy un humano, ¿no? Incluso si lo piensas de un poco más fumado, puedes pensar que el universo tiene conciencia, porque nosotros al fin y al cabo pues, somos parte del universo, ¿no? Nacimos del polvo de las estrellas y experimentamos el universo, ¿no? Experimentamos el pasto, las estrellas, los árboles, todo.
Entonces, de cierta forma, el mismo universo se está experimentando a sí mismo. Entonces, somos el instrumento de la conciencia del universo. Ahora, ¿cómo hacerle para que eso se transfiera a una máquina? ¿Cómo hacer que una máquina diga, ah, caray, soy un robot? ¿Cómo hacer que empiece a aprender que es un robot, un programa, lo que sea, ¿no? Yo creo que la respuesta está, dado que nosotros podemos estar en nuestras propias mentes, hasta ahorita en las nuestras y tal vez en un futuro en las de otras personas, eh, pues podemos experimentar esos procesos mentales, ¿no? O sea, nosotros podemos estar dentro de nuestras cabezas, ¿no? Podemos pensar en nuestros propios pensamientos, ¿no? Entonces dices, ah, ok, estaba pensando en comer y de repente de esa idea me llevó a Burger King y de Burger King me acordé de mi infancia en los juegos de Burger King. Entonces tenemos la capacidad de experimentar nuestros propios pensamientos y creo que yendo hacia atrás y tratando de analizar esa parte, es como podríamos entender, para empezar a entender qué es la conciencia, porque si no entendemos exactamente qué es la conciencia, eh, o cómo está compuesta, cómo se da, cómo nace, pues cómo vamos a ser capaces de hacer que una máquina cobre conciencia, ¿no? Eh, y decía que creo que la forma de entender eso se puede dar si nosotros estudiamos las primeras veces en las que cobramos conciencia, porque corríjanme si estoy equivocado, pero creo que los bebés no saben que son bebés, o sea, un bebé recién nacido no entiende que pues que es un bebé, no sabe que existe, simplemente él empieza a experimentar amor, empieza a experimentar el tacto, el gusto, el oído, y reacciona ante eso, pero no se pone a pensar, no manches, tengo manos, o sea, entonces creo que hay un punto que debemos encontrar entre no tengo conciencia y sí la tengo. Entonces, creo que para entender la conciencia necesitamos entender en qué punto se da eso y por qué, cómo nace, ¿no? En qué momento el bebé empieza a aprender. No manches, pues cada vez que yo reacciono así, veo mi mano y es mía, ¿no? O sea, yo le ordeno esta cosa, ¿cómo? Entonces, yo pensaría que para que un robot, un programa cobrara conciencia, tendríamos que plantearle un algoritmo de inteligencia artificial que lo impulse a aprender sobre sí mismo, que, que lo haga, a ver, como objetivo, robotcito, te pongo que tu motor lo muevas y veas qué pasa y detectes los movimientos, ¿no? Entonces ya el robot ya va a aprender que cuando su motor está aquí, va a haber una cosa aquí, ¿no? Una imagen en su cámara, ¿no? Y cuando su motor está en esta posición, va a haber otra imagen con ciertos píxeles. Entonces creo que de ahí podríamos poco a poco ir enseñándoles a las máquinas a tener conciencia. Pero, como dice Joaquín, estamos muy, muy lejos de eso. Necesitamos entender realmente eh, cómo nace la conciencia. Primero, nosotros necesitamos mucho desarrollo con la ciencia neuronal y psicológica de esos conceptos que son pues muy abstractos, ¿no? O sea, es como si te pones a definir el tiempo, es muy complicado definir qué es la conciencia. Eh, pero sí creo que sí lo vamos a lograr en un punto. ¿Para qué lo queremos hacer? No sé, o sea, a Pues lo mejor para porque crearnos, podemos. sí, a lo mejor sí, o sea, tal vez, o sea, sería excelente crear un robot con conciencia para que no nada más sea consciente de sí mismo, sino de otras personas a su alrededor y tenga la capacidad incluso hasta de sentir empatía, ¿no? Y de cuidar a las personas. Por ejemplo, un robot enfermero en un asilo que platique con los viejitos, que los haga reír, que les dé amor, o sea, sería genial. Pero, pero, ¿qué pasa si la persona que crea ese robot
no tiene interés en cuidar viejitos, y qué tal que esa persona odia a los judíos y crea un robot que sea consciente de sí mismo y de los judíos, que sea consciente de los judíos y vaya y los mate, ¿no? O sea, pues no está bien, ¿no? O sea, entonces... Robo Hitler 3000, próximamente en su cine más cercano. Exacto. Entonces... Hay una serie que se llama Westworld, que es de HBO. La primera temporada trata justamente sobre eso, sobre cómo generar conciencia. Y para los que no la conozcan, pues Westworld en la serie es un parque en el que... ¿Cómo explicarlo? Pues es un parque temático, entonces es como si yo te dijera, vamos al parque de Star Wars. Pero en ese parque de Star Wars va a haber alienígenas reales, que son lo que serían robots, pero que puedes interactuar con ellos como si fueran alienígenas en el mundo de Star Wars. Entonces la serie es como del mundo de los vaqueros, vas a ese parque y los robots tienen el rol de, pues, ser habitantes de un pueblo vaquero. Y tú les dices a un robot, oye, quiero aliarme contigo para robar un banco. Entonces empieza como una secuencia preprogramada de que vas a robar un banco. Y pues hay un científico loco, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins. Magistralmente. Que pues quiere eso, quiere generar conciencia en los robots. ¿Y para qué? Pues because he can. No hay como un objetivo de que, en el parque, para que tengan conciencia. No, más bien está alentando más a un desastre que algo bueno. Pero la primera temporada lo que me gusta es que más que ese desastre se concentra más en eso de la conciencia, qué es, cómo se genera, emerge, no emerge. Y la primera temporada tiene el subtítulo El laberinto. Entonces, como que un poco lo que es, mucho ahorita lo que decía Bruno también es, por ejemplo, de que para empezar, ¿no? Tenemos las inteligencias artificiales no podrían solo basarse en un sensor, ¿no? Podrían basarse en el olor, en la composición química, en el olfato. Y los humanos hacemos eso, tenemos muchos sensores que son los sentidos, que no solo son 5, son varios, ya si lo analizamos computacionalmente. Y todos esos sensores en algún punto convergen y tenemos la imagen de nosotros mismos completa y de nuestro entorno, pero como una sola cosa. Ese es el problema de la convergencia y tampoco tiene solución. No sabemos cómo demonios nuestro cerebro nos da la imagen de una sola cosa, cuando en realidad adentro son un montón de cosas por separado. Entonces tiene como esa idea de que a ti, robot, te voy a poner este montón de cosas por separado, te voy a lanzar estos recuerdos y voy a generar un caos que va a parecer un laberinto dentro de tu mente, y ese laberinto algún día va a converger, vas a encontrar como un punto en el centro y va a ser cuando emerge la conciencia. Y está retratado de forma maravillosa en la serie, es como lo mejor, como ahorita dice Bruno, como si el robot diera la mano y dices, ¡ay, güey! Y está retratado de forma increíble, pero pues sí, al final, ¿cuál va a ser el output, no? Porque generar conciencia no va a tener un objetivo de resolver un problema, simplemente, pues ahora sí es la creación de la vida, a lo mejor incluso el misterio más grande del universo, y ya nos pusimos a jugar con él, ¿no? O más bien, la vida, ¿no? Nació nueva vida y pues ya, eso fue todo. Está bastante cañón eso, y ponerlo a pensar que pase como en un robot, como en una serie en un parque, sí se me hace muy chacalero para los pobres robots que empiezan a experimentar eso. Pues sí, digo, si lo piensas, la creación o la teoría que tenemos de la creación de la vida, pues surgió de una inteligencia artificial que fue aprendiendo poco a poco, primero de ser una célula a ser 2 células, después de ser 2 células a organizarse entre células para ser un solo organismo multicelular. Entonces, ¿quién quita que por ahí hay unos bioingenieros alienígenas que mandó unas bacterias aquí a la Tierra y dijo, pues vamos a ver qué hacen solitas, ¿no? Y hasta que crecieron y aprendimos nosotros mismos a tener conciencia, ¿no? Ahora, ¿desde qué punto? Porque se dice que muchos animales pues son conscientes también de sí mismos, ¿no? Es decir, ellos saben que son un perro, ¿no? O que son un gato o cosas así, pero una célula sabe que es una célula,
Los pues no. mamíferos, como dices, son muy conscientes y muchas veces tenemos el factor como, hay videos muy buenos de magos haciendo magia enfrente de un elefante y el elefante se sorprende. Ujú. Ese es un punto muy significativo de conciencia. Está muy padre, pero pues sí dices, ¿no? ¿Hasta qué punto llega? Una partícula, o sea, si nos ponemos más a fondo, ¿una partícula podría ser consciente de sí misma? Pues no sé, yo diría que no, porque Ajá, la ¿cómo, intuición no? dice O que sea, no, pues es una cosa. ajá, es una cosa de energía, ¿no? Es un montón de Ajá. energía por ahí vibrando a cierta frecuencia. Y finalmente, con esta parte de la conciencia, quisiera preguntarnos, ¿en qué parte de la conciencia viene la ética y la moral? ¿En qué punto nosotros decidimos que matar a un humano es malo cuando simplemente pues, son un montón de células, ¿no? O que patear a un perro también es malo, o que abrazar a un perro es bueno, ¿no? Ahí Como sí, que yo, espérame tantito, en esa parte creo que viene mucho de la evolución, porque nosotros como humanos nos agrupamos y sabemos que estar en grupo es bueno. Por lo tanto, si tú matas a una parte de ese grupo, pues debilitas el grupo. Entonces, entre todos los humanos, como que pienso, generamos ese concepto de no debes de matar a una parte de nosotros porque nos debilitas a todos. Es malo para sobrevivir, para el simple hecho de seguir existiendo. Pero no sé. es como contestando también la pregunta de Bruno, pues la respuesta que yo diría es, yo creo que ahí es una mezcla entre lo que es conciencia y lo que es cómputo. Y pues ya toda esa parte de cómo sabemos que simio no mata simio, pues viviría más en la corteza prefrontal, ¿no? Que son las funciones más avanzadas que tenemos en la evolución de nuestro cerebro y que realizan ese tipo de cómputos sociales, de la ética, de lo que aprende de lo que está bien y lo que está mal, porque finalmente el cerebro pues no tiene esa intuición de bien o mal, eso se gana por el aprendizaje. Y ahí es donde entra la mezcla entre ser consciente y ese tipo de inteligencia social que hace muy difícil y lo que hace que estas conversaciones sean como largas y que volvamos de ciertos puntos y vayamos tratando como dentro de los mismos temas, porque ahorita no es nada clara esa división entre qué es lo que es aprendizaje y cerebro y neuronas y qué es lo otro. Es interesante porque igual dando otro punto de vista en cuanto a lo que dice Bruno, yo en lo personal pienso que lo que conocemos como moral o ética son ya más bien manifiestos, frases pertenecientes ya a un sistema de lenguaje en cuanto a qué a nivel social está permitido o no hacer. O sea, creo que a un nivel muy instintivo, cuando hablamos, por ejemplo, de una familia, yo qué sé, en la edad de piedra, ¿no? En la edad de piedra, pues ahora sí que ahora sí que aún trabajando a un nivel instintivo, sabemos que y sabemos también que hay ciertos componentes y hay ciertas sustancias dentro del cerebro que se activan en la madre para responder ante el llanto de su hijo, ¿no? O ante la atención que requiere. También estas mismas sustancias se generan dentro del cerebro masculino para poner el instinto de protección. ¿Por qué? Porque instintivamente creo que todos los seres, no solamente los humanos, sabemos que tenemos que proteger la vida que viene. ¿Me explico? Porque al asegurar la descendencia, aseguramos que nuestra especie va a seguir continuando. Y digo, y eso no lo sabemos a nivel, bueno, no necesariamente tenemos que saberlo a nivel racional, solo a nivel instintivo. Y sabemos que somos una especie, o éramos en esa época una especie frágil por nosotros mismos. Digo, no tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos una forma de poder realmente valernos de manera solitaria, sino que justamente requerimos de la ayuda de otros individuos como nosotros para poder sobrevivir. Y eso fue lo que hizo que la especie humana sobreviviera. O sea, el ocupar todas nuestras capacidades y el justamente darle un valor a la unidad. Ahora, coincido en el punto de Bruno, ¿no? ¿Por qué es malo matar? Porque debilitas al grupo, ¿no? Debilitas a la manada. Ahora, ¿por qué se mata?
básicamente sucede que ahí, pienso yo, digo, y es aquí donde nos metemos en otro rollo, que es justo las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? Son, volveríamos a lo mismo, ¿no? Son neurotransmisores que afectan ciertas partes de nuestro cuerpo, o es quizás algo, o es algo más, ¿no? Entonces, pues bueno, queda la incógnita, ¿no? En cuanto a eso. Y yo pienso que más bien, pues sí, la moral o la ética, yo pensaría que son como shortcuts, cuando en función de, para poder, en vez de soltar toda una perorata de por qué es bueno o malo matar, se suelta este tipo de shortcuts o este tipo como de reglas dentro de nuestra sociedad para que sea mucho más rápido y mucho más eficiente nuestro desarrollo y no tengamos que andar explicando paso a paso por qué es malo. Simplemente es malo y ya, ¿me explico? Y obviamente si sucede, algo que nos impulsará a saber qué es malo es justo nuestras emociones, ¿no? Justo el sentir ante el acto que se comete, más allá de una represión moral. Y digo, y justo por eso pues se inventan figuras como lo son las deidades, ¿no? Al final del día es mucho más, o fue mucho más sencillo, en vez de abrir un diálogo con las personas, el poder conjurarlas o conjuntarlas a partir de, pues de una deidad o de algún aspecto divino que ejerce un castigo sobre quien comete el acto. Y creo que de esa manera justamente sirvió durante mucho tiempo para poder organizar a la sociedad. Pero bueno, ya me metí en demasiados temas. Yo estoy muy como intrigado y feliz con todo lo que están platicando. Y lo que Felipe estaba hablando del instinto, a mí me suena también a que pues es cosa, o sea, no es desde el cavernícola, ¿no? Sino desde mucho antes se fue aprendiendo eso. Pues sí, pues por esta cosa del error aprendo, ¿no? Y toda esta parte de la ética y la moral me sonó también como a, pues en algún punto nos hicimos conscientes de esta parte de si asesinamos a alguien del grupo, perdemos parte valiosa, entonces pues por esto. Así que bueno, ya soy consciente de eso, lo bajo, digamos, a la piedra, así, a cincelados para decir, es malo porque ocurre esto, ¿no? Y a lo mejor ya todo lo que estabas mencionando de las deidades, qué interesante todo esto. Pasándonos al lado oscuro, porque es que hace rato estaban mencionando, ¿no? Hacer al robot consciente y de que esté en el asilo hablando con los viejitos, o el robot asesino consciente de a quién tiene que matar. Siendo así, en algún momento también podrían ellos decirse, como cuestionarse a sí mismos y decir, no, pero pues bueno, le caen mal al que me hizo, ¿no? Pero yo, ¿por qué chingados voy a ir pero yo, ¿por qué tengo que matar a estos, ¿no? Y uno me trató bien, como, ¿por qué voy a hacerlo, no? O un viejito a quien yo estoy tratando bien, me pegó, y a lo mejor que no me duele, ¿no? Pero me pegó, ¿qué le pasa, no? Y a lo mejor se venga como Chucky. Entonces, un poquito por ahí. ¿Ustedes sienten que las inteligencias artificiales en algún momento y de este lado oscuro, digo, es que ya está muy complejo también plantearlo porque hemos visto que el abanico está enorme para todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero la pregunta así lanzándola es si las inteligencias artificiales en algún momento podrían llegar a dominar el mundo o si ya lo hacen. Aquí antes de dar la palabra a Joaquín, quisiera decir algo que Felipe me comentó hace rato, ¿no? Que también ya abordaron el hecho de cómo, por ejemplo, YouTube u otras, o Spotify y demás te da ya, recomendaciones y todo eso, ¿no? Entonces es un punto ahí como simbiótico entre ella y nosotros y a lo mejor sí ya nos está dominando porque nos dice qué escuchar, ¿no? Y pues creo que ya me contestaste la pregunta, porque yo voy a contestar que ya lo hacen. Y lo hacen yo creo que de la forma más ridícula que todos pueden pensar, porque todos queremos que la inteligencia artificial nos domine pues, con Schwarzenegger al mando, ¿no? Y que con los ojos rojos y disparen. Y mechas enormes, Mechagodzilla acá, echada a control. Pues, no, desgraciadamente, y eso me entristece, no va a ser así la dominación. La dominación es, pues ya nosotros mismos nos la provocamos. Eh, Como dices, bueno, quisiera decir, empezando también con un poco de la tecnología, hablar de
Pues ¿para qué existe la tecnología? Y podemos hablar de tecnología desde el invento de una silla. Pues inventamos una silla porque nos queremos sentar y no queremos estar todo el tiempo de pie, vayamos a donde vayamos, ¿no? Así, voy a una sala de espera, estoy esperando a que mi mamá se pruebe algo en el centro comercial, pues me siento. Este, Queremos cosas fáciles, queremos los humanos ahorrarnos trabajo. Somos flojos por naturaleza. Y pues hacemos nueva tecnología para evitarnos cosas que actualmente nos dan como, nos cansa, nos da flojera hacer, el trabajo pesado. ¿Para qué salir? Por ejemplo, en las películas, ¿no? Los efectos especiales. ¿Para qué hacer tantas cosas con efectos prácticos que pueden lastimar a alguien y que pueden costar mucho? Pues si mejor lo podemos hacer con computadora y así no tenemos que construir todo a mano, ¿no? Porque puede ser una cosa. Los videojuegos, pues queremos experimentar nuevos mundos y podemos hacerlo fácil también desde la computadora en lugar de empezar a construir con cartón, que un niño a lo mejor lo va a seguir haciendo, pero va a llegar el momento en el que dice, no, pues no tengo con qué seguirle, mejor vamos a jugar videojuegos. Y pues lo mismo es con la comunicación, ¿no? ¿Para qué hacer señales de humo o ir corriendo de un punto de la ciudad a otro si nos podemos comunicar por Zoom? Pues nos facilita mucho el trabajo, no tenemos que movernos y es una vida más cómoda. Y es justamente lo que ha hecho la inteligencia artificial. Nos ha hecho más cómoda la vida, incluso en cosas que pues, no nos damos cuenta. Por ejemplo, Google siempre ha sido una inteligencia artificial, pero nadie lo ve como una inteligencia artificial. Es Google y nada más ordena páginas. Todo el mundo conoce el algoritmo de YouTube, pero no sabe que es un modelo de red neuronal de aprendizaje no supervisado. Es una inteligencia artificial al final de cuentas. También, nuestras computadoras, nuestros sistemas operativos de los teléfonos utilizan inteligencia artificial para optimizar los recursos, para que carguemos para que la batería no se descargue tan rápido, para que las llamadas, para que se vean mejor los videos, ¿no? Para que veas tu pantalla y digas, qué padre se ve con todos estos miles de millones de colores que mi ojo ya no es capaz de distinguir, pero se ve bien chido. Comentábamos de las 2 cámaras que ya perciben profundidad. Pues, ¿quién pensó que quería eso, no? Pues los filtros de Instagram funcionan más chido así, ¿no? Y eso es lo que uno ve, mira qué chido está el filtro, pero no te pones a pensar, pues esto es por una inteligencia artificial que hay atrás. Y creo que es el chiste, cuando las cosas hacen bien su trabajo, no te necesitas enterar que están ahí. Y justamente ya hay tantas inteligencias artificiales allá afuera que están haciendo bien su chamba, que sí nos daríamos cuenta si ya no existieran. Entonces creo que ya está dominado. Todo el mundo traemos un teléfono en nuestras bolsas que hacen un montón de cosas gracias a la inteligencia artificial. Inteligencias artificiales simples, sin chiste, no es Schwarzenegger, ni nada por el estilo, pero están haciendo su chamba y todos los días las usamos, todos los días, cada hora, y también no solo a nivel usuario, también las empresas, para optimizar recursos, Amazon para hacer sus distribuciones más inteligentes y que te llegue tu paquetito el día siguiente. Entonces ya estamos casados con ella, ya dominó el planeta, y ya no hay marcha atrás. O bueno, sí hay marcha atrás, pero se me mueren todos de ansiedad. Sí, estamos súper acostumbrados a ese Disney. Guau. Yo creo que para empezar, dominar, pues sería controlar. Y creo que las inteligencias artificiales no nos controlan. Más que controlarnos, creo que como dices, nos hacen flojos, nos hacen fácil la vida, a veces incluso nos influencian, nos tientan a tomar el camino fácil, a ver el video de los gatitos en vez del video de mi ecuación que tengo que estudiar o lo que sea, ¿no? Y eso lo hacen porque alguien más domina a las inteligencias artificiales. ¿Quiénes? Pues las empresas, ¿no? YouTube, Google, Facebook, TikTok. Todos ellos ganan dinero porque tú ves anuncios. ¿Y por qué quieren dinero? Pues porque a ellos les gusta darse los lujos,
del placer. Yo creo que todo se reduce al placer. Ellos quieren felicidad o incluso simplemente, tal vez no sea felicidad, pero quieren placer inmediato, ¿no? Quieren sexo, quieren drogas, quieren carros chidos, quieren reconocimiento y pues una forma de lograr eso pues es a través de dinero. ¿Y cómo consiguen dinero? Pues vendiendo anuncios. ¿Y cómo te venden anuncios? Pues utilizando esas inteligencias artificiales que te recomiendan un montón de cosas y entre cada cosita pues te van poniendo un anuncio para que otras empresas también ganen dinero y bla, 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 ¿no? Entonces, creo que no nos dominan, pero creo que sí nos influencian mucho porque al fin y al cabo son tan eficientes, pueden hacer cálculos tan rápido, a diferencia de nosotros los humanos que podemos hacer una multiplicación en 5 minutos o 2 minutos si quieres, pues ellos hacen 500 o más, la neta no tengo el dato a la mano, pero son muchísimas operaciones matemáticas en un segundo que pues saben, no son conscientes de que te están jalando tu atención constantemente, pero sí te la están jalando. O sea, ellos, su trabajo es que tú veas eso y entre ellos más números vean ahí en el contador de tiempo, pues mejor para ellos, ¿no? Y entonces aprenden para jalar tu atención, jalar tu atención, jalar tu atención, jalar tu atención. Entonces no creo que nos dominen porque no nos controlan. Son controladas por otros humanos que a lo mejor ellos de cierta forma podríamos decir que sí nos dominan, pensando que todos tenemos ciertas libertades individuales. Puedes irte a la montaña y encerrarte ahí y pues dices, bueno, pues ya nadie me domina, ¿no? Pero ¿realmente quieres eso? Entonces a lo mejor y nosotros mismos, como dices, ¿no? Tal vez nosotros mismos nos gusta que nos dominen porque al ser dominados no tenemos que tomar la decisión de qué rayos hacer con nuestra vida. Y eso está medio... Está muy Como el meme de cuando empezó todo el rollo de las vacunas y que el chip que te iban a meter en la sí, vacuna. eso sí ya, no Espérate. Y el meme de uno que decía, ay, ojalá que sí traiga un chip para que me controlen porque yo no puedo controlar mi vida. Mira, si ese chip, yo lo que digo es que si ese chip trae Netflix, venga. Échamelo. Sí, o el otro meme, ¿no? En el que dice que Bill Gates hace todo esto de la vacuna y la gente, no, el chip. Y entonces Elon Musk dice, voy a meter un chip a la vacuna y todo, sí. Bueno, yo también, complementando lo que dice Bruno, creo que tienes toda la razón, Bruno. No es que dominen en la forma de que ellas tomen el control por sí mismas, ¿no? Sino más bien es pues, porque hay quien está tomando el control, pues son estas grandes empresas. Y me hizo acordarme, hace poco Apple sacó una actualización para los iPhones que bloquea que las apps te sigan porque quieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no abres TikTok y te pregunta el iPhone, esta aplicación usa rastreo para los anuncios. ¿Quieres permitir que utilice tu dispositivo para ver qué páginas existe, etcétera, etcétera? Sí, no. Así, bloquear, permitir. Y desde que lo lanzaron, creo que nada más ha sido 1% de las personas que le dan permitir. Todo el mundo las bloquea. Y entonces ya las empresas están lanzando, estoy diciendo YouTube, o sea, Google, TikTok, Facebook, lanzaron un super grito a Apple de no mames, nos están tirando el negocio. Y Apple dijo, ahí dice que sí, pueden seguir usándolo, no es mi culpa. Y ya he empezado Facebook y Twitter, bueno, sobre todo Twitter, ya por fin formalizó que sí va a haber versión de paga, que se va a llamar Twitter Blue. Y pues va a ser la versión sin anuncios y con algunos features extras, pero justamente para empezar a mitigar el efecto que está teniendo este bloqueo en los iPhones. Y solo es en los iPhones. Sí, y como sabemos, Apple es una empresa dominante, es así, super domina el mercado cañón, porque tendencia que saca Apple, tendencia que todo el mundo sigue. Entonces, si eso lo sacaron para los iPhones,
pues puede que en Android venga poco y sería muy raro, ¿no? Porque Google es una de esas empresas que se beneficia del tracking por YouTube y por Google en sí. Y ya se están obligando a moverse, como que ya empieza también a verse este movimiento de versión de paga. Pues es un tema bastante complicado, difícil, pero también hay algo que me gustaría desmitificar y es que ganar dinero es malo. Y lo digo como nosotros como emprendedores, que pues hemos tenido proyectos y que pues es como podamos, ¿no? Es como Dios nos dé a entender y empezar a tirar paro, porque estaría súper chido que todos podríamos renunciar a nuestros trabajos y dedicarnos a lo que quisiéramos, ¿no? Pero pues también vivimos en una economía en la que estaría súper chido en el que ustedes recibieran esa compensación por el trabajo que es bien merecido, ¿no? Tener un sueldo base cada mes, pues es bueno. Y pues el chiste, hay que ganar dinero para que todos los demás colaboradores, para que los trabajadores tengan un sueldo digno. Ya de que se lo emboten los demás, pues eso ya es decisión de los empresarios y ya podremos ver quién es mejor empresario que otro. Siempre habrá gente buena y gente mala, pero pues vivimos en una economía en la que pues necesitamos ganar y pues ganar no siempre es malo, ¿no? También es como pues necesitamos mantener a todas estas personas que pues en la pandemia pues se notó muchísimo como el detener la economía, muchos quedaron desempleados. A pesar de que, y aún así que muchos tienen muchísimo dinero, pues qué onda, ¿no? ¿Qué hace que también ellos no aguanten seguirles pagando a ellos? Pero bueno, hay muchos temas ahí, pues ya creo que este tema de la dominancia aparece más como desde un punto economista, de economía y de política, más que de la inteligencia artificial en sí, por lo menos en la época que estamos viviendo. Complementando la idea de, ok, no nos dominan ahorita todavía las inteligencias artificiales, pero ¿podrían? Pues creo que sí. Creo que si llegamos al punto primero en el que una inteligencia artificial, ya sea porque tiene conciencia propia o porque la programaron así, tuviera el objetivo de dominarnos, de controlar cada cosa que hacemos, claro que podría, o sea... Sí, de acuerdo. Sí, o sea, puede hacerlo de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, la más sencilla que utilizan gobiernos autoritarios, pues es creando robots como el de Boston Dynamics, que pues, es prácticamente un humano, ya, o sea, que puede correr, brincar y todo el rollo, con el objetivo, pues, de controlarte, ¿no? De que te esté cuidando allá afuera de tu casa y que te guíe a tu trabajo y que verifique que te hagas tu trabajo bien y que si no lo haces bien o te quieres rebelar, balazo. Súper preciso, ¿no? O sea, una máquina no va a fallar en puntería. Entonces, o sea, o incluso, eso es una, ¿no? Y eso pensándolo en la forma humana, o sea, no necesariamente tiene que ser un humano, un robot así humanoide, puede ser un carro que se automaneje y que tenga alguna forma de persuadirte a que hagas lo que quieras, lo que esa cosa quiera, ¿no? Entonces, yo creo que tanto si la inteligencia artificial quisiera dominarnos, ya sea por decisión propia, porque por alguna cosa rara cobró conciencia y dijo, pues lo mejor para todos es que domine a los humanos, pues podría hacerlo. O si alguien, por ejemplo, un gobierno autoritario, ¿no? ¿Qué tal que los chinos, que ahorita usan tecnología de reconocimiento facial en todos lados y así, qué tal que el gobierno chino hace un robot, o ni siquiera tiene que ser robot, puede ser un poste de luz que te esté vigilando y que si estás haciendo algo mal, genere un choque eléctrico en una malla eléctrica que esté en el pavimento, podría hacerlo si quisiera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí, creo que sí podríamos llegar a un punto en el que las inteligencias artificiales nos dominen, pero no sé, habría que ver si nos dominarían por decisión propia o porque alguien les dijo que nos dominaran. ¿Cómo podemos protegernos ante eso? Híjole, está bien cañón, porque por ejemplo, en el libro de Yo Robot de Isaac Asimov, pues plantean ciertas reglas para que el robot no se rebele contra los humanos. Pero pues yo
por lo poquitito que he programado, pues jamás le dije a mi programa no me mates. O sea, ahí le dije, pues recibe un número y multiplícalo por tanto y dile al vato dónde está su libro y ya, ¿no? O sea... Es un if, Bruno. If humano no matar. Ajá, Si aquí hay un sí, humano, entonces no lo mates. Ándale. ya. Entonces, o sea, creo que eso, o sea, regular realmente que programas que tengan una capacidad ya avanzada tengan la capacidad de distinguir si le están haciendo daño a un humano o no. Ahí entra otro punto que es quién decide cuándo ya le estás haciendo daño y cuándo no, ¿no? Lo decide un gobierno, una comisión de científicos en ética o algo así. Entonces, sí se puede, por eso muchos tienen miedo. Y creo que ya es hora de empezar a decir cómo les vamos a poner un freno en caso de que eso pase, ¿no? Como un humano, por ejemplo, podremos inventar un dispositivo que genere de alguna forma un pulso electromagnético que desactive máquinas electrónicas, ¿no? Por si llega un momento. Ya hubo un virus, no fue un pulso electromagnético, pero fue un virus que creo que fue en el 2000 y afectó incluso computadoras de hospitales. Y sin pulso, nada más era apágate. Y reinició sistemas de hospitales que mantenían vivas a las personas. Sí, eso fue lo famoso también del Y2K, ¿no? Que había un contador que se reiniciaba después del año 2000 porque no le habían calculado la memoria para que siguiera más adelante. Entonces, eso pues causó un problema que no resolvieron a tiempo, no lo previnieron y pues valió. Tronation. Sí, y pues, amén, hermanos, la misa ha terminado. No es cierto. Ya, es todo lo que quería decir. Es interesante porque ahorita me hicieron acordar justo digo, creo que ya hemos hablado muchas veces, pero de Neon Genesis Evangelion hay una frase justamente, o sea, aparte es una frasecita en donde básicamente ellos lograron en un futuro no muy lejano hacer a un lado la política porque tienen unas computadoras llamadas las computadoras Magi, que son las que se encargan principalmente de gobernar la ciudad y de justamente gobernar toda la cuestión de infraestructura. Y como justamente decíamos, ¿no? Es porque, pues sí, la neta somos flojos por naturaleza, o sea, y aparte, pues son cosas que suceden y que creo yo que el problema principal aquí es si fuera un estereotípico doctor loco, el cual quisiera dominar al mundo a través de las inteligencias artificiales, creo que yo podría aceptarlo más que lo que estamos viendo justamente, porque creo que algo que quedó muy en claro, y aquí quiero matizar algunas cosas, es que la razón por la cual se hace todo este avance es justamente para juntar dinero. Volvemos a lo mismo, o sea, tener dinero no es malo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que activa nuestra economía, es lo que nos hace funcionar como sociedad. El problema es justamente cuando tú empiezas a acaparar recursos y empiezas a ocupar estas tecnologías que desde mi punto de vista se han estado ocupando de manera irresponsable, porque al momento de que tú a través del algoritmo metes a la población dentro de simplemente lo que le gusta, dentro de lo que simplemente lo va a enganchar, lo que hace es tener una visión muy obtusa de la realidad y en donde justamente tú, de manera inconsciente, ya no hablemos de las máquinas, sino estamos hablando de la gente que está detrás de ellas, estás empezando a generar una polarización y empieza justamente ya a afectar resultados dentro de la política o dentro de lo social que tal vez no tengan que ver necesariamente con la realidad de la forma en cómo se presenta. Entonces, creo yo que ahí hay un problema muy grave, muy importante. Y pues bueno, en donde justamente volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quién tendría que intervenir? Pienso yo que sí tendría que existir quizás una autoridad del ámbito científico especializado en inteligencia artificial que tendría que resolver este tipo de cosas. Y digamos que y algo que al menos a mí me mantiene ¿cómo se llama esto? Algo que mantiene optimista es que afortunadamente contamos con el azar, ¿no?
Digo, ciertamente no tenemos o sea, no hay ¿cómo decirlo? No hay un control, al menos de nuestra parte, al momento de interactuar con redes sociales en cuanto a cuáles son las sugerencias que va a presentar, pero al final del día aún tenemos la decisión de si sí ver lo que nos presenta o no. ¿Me explico? Y aún tenemos justamente esta cuestión de que hasta la fecha, y de eso estoy más que seguro, no existe forma alguna, al menos no humana, y claro, por el momento no computacional, que lo logre controlar todo, y nunca lo va a haber. O sea, al final del día, y gracias al cielo, existen todavía incógnitas de cómo funciona nuestra realidad, de cómo y de cómo pueden suceder cosas imprevisibles, ¿no? Como los accidentes o los atentados, ¿no? Que mencionaba el licenciado y Bruno. Y digamos que eso justamente me hace pensar que pues sucederá como sucede actualmente, ¿no? De que creamos esta relación simbiótica entre las computadoras o las inteligencias artificiales para sacarle el mayor provecho posible, y obviamente ya se benefician pues ahora sí que de nuestros gustos o de la manera en cómo nosotros interactuamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo la verdad no tengo tanta preocupación, porque vuelvo a lo mismo, siempre podemos contar con el azar. Y por ejemplo, algo que yo suelo hacer al menos cada mes, por ejemplo en YouTube, es ver videos que por lo general yo no vería, ¿no? O entrar en videos que pues no sería como lo que yo usualmente veo. Obviamente la inteligencia artificial me empieza... Me imaginé al Pipe entrando a ver la tendencia de los polinesios. Sí, no, sí, no, sí. no llego a tanto, pero sí he visto Auronplay, la verdad. Y sus bromas, la verdad, me causan bastante gracia. Y en el momento en el que ya me empieza a sugerir cosas así, entonces pues ya me cambio, ¿no? Y ya veo, no sé, VisualPolitik, o no sé, empiezo a ver teorías justamente de extraterrestres y de cómo nos controlan, y creo que es una manera, digo... ¿Eh? Mira, Connie Berlín, ayúdame a mí también allá. Pues déjame ver, Poncho, todavía tengo que generar estómago para poder ver Connie Merlin. Pero digamos que eso ayuda a que, si bien obviamente a partir de esos patrones me vuelve a generar sugerencias, pues yo puedo romper el ciclo, ¿no? Entonces creo que es una manera de poder hacerlo, y creo que también algo que podríamos empezar a hacer, al menos en el ámbito político y social, es empezar a escuchar todas las opiniones y empezar a buscar temas, o empezar a buscar opiniones que sean totalmente contradictorias a las nuestras. ¿Por qué? Porque así justamente estaremos conscientes de que eso existe, y podremos abrir un espacio de mayor pluralidad. Y creo justamente que así podemos nosotros, desde nuestras computadoras, pues poder romper la burbuja. Pero bueno, básicamente son ideas soltadas al aire. Pasemos ahora a las conclusiones. Y por favor, si quieren y pueden, pasarnos sus redes sociales en donde los podemos encontrar. Empezamos con usted, licenciado. Un gustazo haber estado platicando de estos temas con ustedes. Creo que nos hacemos una muy buena plática. No sé cuánto tiempo nos echamos en total. Pues finalmente, a lo que me preocupa más como conclusión son las personas y no las computadoras. El software lo controlan los humanos aún, y pues la tecnología es un medio. El dinero también es una tecnología, y hay muchas tecnologías que las ocupamos para el bien y para el mal. Creo que cualquier medio que exista, pues sirve para cualquier cosa. Entonces, pues estar atentos también de las empresas, cómo actúan, si descargamos las aplicaciones o no, saber qué consumir. Aún sigue muy del lado de nosotros, afortunadamente. No hay una superinteligencia artificial que nos vaya a dominar dentro de pronto, pero yo me encargaré de que sí. Mientras tanto, síganme en Twitter. Me gusta mucho Twitter. Sí dejo que me rastree para que gane dinero bien, como Poposhka. Y pues por aquí nos pueden seguir en Film Films, que andamos cocinando cosas nuevas con Pipe y con Poncho. Y pues gracias y suerte en su vida computacional. Muchas gracias, Milik. Bruno, por favor. Pues sí, como menciono, me impactó mucho lo que dice Joaquín. Al fin y al cabo,
las tecnologías, el software, la inteligencia artificial la controlamos nosotros, lo controlan empresas más que nosotros, ¿no? Nosotros, de cierta forma, damos la pauta de qué es lo que nos deberían de controlar, ¿no? Nosotros decidimos qué cositas nos deben demostrar y todo eso. Por lo tanto, creo que nosotros debemos de pedirle a las empresas que sean más justas, que no busquen solo el dinero, sino que también busquen el beneficio humano, ¿no? O sea, qué chido que se estén haciendo ricos y que tengan un yate y una mansión. Muy bien, qué bueno. Pero que no se manchen y que también motiven a los niños, por ejemplo, a moverse más, ¿no? Que no los tengan pegados siempre al teléfono, que les ayuden a generar autoestima. Y es lo chido también de plataformas como YouTube, ¿no? Me gusta mucho que mucha gente ve problemas que las empresas no veían en la televisión, ¿no? Ve problemas de enfermedades mentales y cosas así, y empieza a compartir contenido que habla de eso, y pues le sirve a mucha gente, ¿no? Mucha gente que no tenía forma de informarse de que no, pues es que escucho sonidos que no están ahí, no sé por qué. Ah, pues ya entiende que es esquizofrenia, que no pasa nada, que se puede controlar, que no eres malo, no vas a matar a nadie. Entonces, creo que las empresas deberían de ser conscientes también de eso y tratar de cuidar a sus usuarios, que sus usuarios vivan también una vida pues, feliz, sana, y pues también al medio ambiente, ¿no? Porque, pues, como dice también Felipe, o sea, acaparan recursos, ¿no? Y luego, ¿para qué los usan? Pues, no para mucho realmente, ¿no? Entonces, pues si ellos que tienen mucho poder económico, pues podrían empezar campañas de cuidar el ambiente, fomentar financiar proyectos de limpieza del océano, de generación de oxígeno de otras formas, no sé, ¿no? Y pues creo que como usuarios podemos hacer presión para que eso cambie. Las inteligencias artificiales son nuestras amigas ahorita porque pues nosotros les pedimos, ¿no? Les decimos, quiero que me des contenido que me gusta y pues nos lo da. Y pues, y lo que decíamos al final nada más, ¿no? Que hagamos un comité donde sea Felipe el presidente y nos diga qué límites ponerlos a las máquinas. Y ya. No, ya estuvo que morimos todos. Sí, ¿verdad? Y ya son mis conclusiones. Qué bonito, compañeros. Quiero decirles que me agradó mucho toda su charla. Yo me quedo con esta parte que se mencionó hace ratote. En todo este modo, en todo este mood del crear y bla, 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 alguien mencionó, creo que fue Bruno, sobre, pues, qué tal que los extraterrestres dejaron ahí la célula y, pues, a ver qué pasa, ¿no? Y, pues, no sé, igual estaría interesante hacer lo mismo. Y a ver qué pasa. La cosa es que, bueno, no nos va a tocar a nosotros, ¿no? Felipe mencionó el por qué él no se preocupa. Yo no me preocupo del lado del que creo que no nos va a tocar vivirlo. O sea, si es el apocalipsis tipo Terminator, no dudo que lleguemos a ese, o sea, no nos va a tocar. Y no sé si es nuestros nietos, pero pues lo dudo un poco. Entonces, no sé, Joaquín te puso cara como de, no, a lo mejor a los nietos sí. Sí, depende de si están aquí en la Tierra y no en Marte. En fin, pues eso es todo. Yo también creo que está muy padre que existan y a lo mejor llega a ser bueno, de hecho, más bien la parte de la conciencia, ¿no? Porque también pensando en la otra parte de yo soy malo y la programo para que mate a todos, pero si se vuelve consciente y dice, no, pero pues, ¿para qué voy a matar a todos? Entonces, bueno. Es de nuevo el azar, Felipe, es una moneda al aire de si la máquina va a decir esto es bueno o esto es malo. Bueno, pues a ver qué pasa. Entonces, bueno, las redes sociales, es que las redes sociales tenemos un montón. Afortunadamente tenemos una inteligencia artificial que se llama After Effects y ya aquí está todas las redes, que aquí síganos. Bueno, no voy a decir, síganos en YouTube como Films junto, porque si lo buscan separado no sale, o sea, todavía no prende la inteligencia artificial de YouTube que separado tiene que salir.
Hablamos porque nos faltan suscriptores, así que píquenle al botón de suscribirse. Ah, no, eso ya es rollo de Felipe 3000. Tenemos más redes sociales, está el Instagram, FilmFilmsPF o FP, tenemos Twitter como FilmFilms PF, próximamente Twitter Blue. Tenemos TikTok, también tenemos TikTok. Y Facebook como FilmFilms M y el TikTok es FilmFilms TT. Ahora sí, Felipe, arránquese. Recuerden que si les ha gustado el material... ¡Ay! A ver, espérense. Modo ahorrar energía. Enter. Que si les ha gustado el material que hemos presentado para ustedes el día de hoy, por favor denle un buen like, suscríbanse, compartan, activen la campanita porque como Poncho ya dijo, nos hacen falta suscriptores y nos estaremos en una próxima mesa redonda. Y no es que antes los mato a todos y domino el mundo. Ja, 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 ja. Cuídense y nos vemos. Bye. ¿Será esto un sueño? Ay.